my homeward dove, dance me to the end of love. Jóvenes artistas británicos, sobre todo de rock progresivo, se vieron obligados a utilizar instrumentos electrónicos en los clubs, puesto que los acústicos estaban reservados para los músicos de jazz. Ahí surge el primer intento de fusión entre estos dos estilos tan característicos. Probablemente los primeros artistas de jazz rock fueran Jeremy Stage, Charles Lloyd, The Soft Machine and the Jazz Crusaders. Mientras tanto, artistas de rock como Cream y Jimi Hendrix estaban recibiendo mucha publicidad y fama con sus largas improvisaciones basadas en el blues, en el rock, psicodelia y algo de jazz. Estos artistas de rock tuvieron un impacto en Miles Davis, quien genera una gran cantidad de atención de los medios a este nuevo género del jazz rock con su nuevo álbum Bitches Brew. A partir de ahí, el género creció y explotó en numerosas direcciones. Lo más destacado musicalmente es la instrumentación de las bandas de jazz rock. Se reemplazó el uso del contrabajo por el bajo eléctrico, y la guitarra o el órgano abandonaron la sección rítmica para protagonizar el sonido como instrumentos solistas. La estructura del ritmo seguía por lo general el compás de 4x4 del rock, pero con modos típicos del jazz, sobre todo en los solos. La influencia de las improvisaciones es notable, a la vez que los arreglos colectivos del free jazz. Dentro del mismo concepto podemos encontrar varios subgéneros bien diferenciados. Tuvieron cierta relevancia en este subgénero. Por un lado, las bandas de soul y rhythm and blues de los 60 influenciaron en el noroeste de Estados Unidos. Y por otro lado, en los grupos de rock introdujeron instrumentos de metal, trompeta, saxo, trombón, que hasta entonces eran inusuales en el rock. En Estados Unidos aparecieron las bandas pioneras y más reconocidas. Blood, Sweat and Tears y Chicago fueron quizás las más importantes, aunque hay que mencionar a otros grupos como The Flock, Dreams o Santana, que también tuvieron su papel en este subgénero. Sorprendentemente, España no se quedó atrás, y también existieron bandas relacionadas con las big band de rock, tales como Los Canarios, que tuvieron un gran éxito internacional, Alcatraz, o Pecos Pec and Titos Pollatos Band. El jazz fusión en sí es un género que va más allá del rock, pero se ha aplicado frecuentemente como un casi sinónimo del jazz rock.
Los músicos de jazz empezaron a introducir bases rítmicas de tipo rock, especialmente a partir de las experiencias de Frank Zappa a finales de los 60. Julian Cannonball Adderley comenzó a realizar la música que fusionaba el jazz con el pop, pero el pionero sin dudas fue Miles Davis. The music written by Miles Davis he calls So What? Entre 1967 y 68 sintió la necesidad de cambiar su música. Había escuchado a Jimi Hendrix, James Brown y Sly Stone y se interesó por las nuevas posibilidades sonoras que ofrecían los instrumentos electrónicos. En In a Silent Way presenta un inicio de fusión entre música jazz y rock. Davis intentaba atraer al nuevo público, ya que, debido a la indiferencia del mismo, muchos clubes de jazz estaban cerrando. Seis meses después de esta grabación, Miles definió el movimiento jazz rock gracias a su nuevo álbum Beach Brew, convirtiéndose rápidamente en el más vendido de la historia del jazz. Muchos de estos músicos de jazz que la acompañaron generaron bandas de jazz rock posteriormente. En Europa, el jazz rock también tuvo su influencia en grupos como los ingleses Soft Machine o los holandeses Focus. Y en concreto en España, hubo un buen número de grupos que se nutrieron de esta corriente, sobre todo en el rock layetano y en el rock andaluz. Los años 70 fueron la década de auge para este género. Al terminar los años 70, el jazz rock empezó a decaer debido a las nuevas tendencias como el funk o el hip hop. Actualmente, el jazz rock sigue en desarrollo con grupos como Get the Blessing. El jazz flamenco comenzó en los años 60, cuando surgieron algunas propuestas primitivas de fusión con el flamenco de parte de artistas como Miles Davis o John Coltrane. Sin embargo, en España hubo de esperar hasta 1967, año en el que el saxofonista Pedro Iturralde editó su jazz flamenco, y que se considera usualmente como la obra fundamental del género. En el resto del mundo, distintos músicos de tradiciones muy diversas continúan elaborando fusiones estilísticas que a menudo tienen al jazz como coprotagonista. Esta orientación parte en la década de 1950, con artistas como Dizzy Gillespie, Dollar Brown y se afianza más tarde a finales de los 60 y la década de los 70. Comienzan a fusionar elementos étnicos tales como la instrumentación, armonías o ritmos de distintas procedencias, en trabajos donde la improvisación característica del jazz tenía un lugar importante.
El jazz latino es una rama del jazz que se nutre de la fusión de ritmos y formas originarias de la música latina, sobre todo la cubana y la brasileña, con elementos propios del jazz. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. Su conformación como un subgénero definido se produce en 1943 con el surgimiento del jazz afrocubano y años más tarde con la creación de la bossa nova en 1957. No obstante, la influencia de la música latina en el jazz está presente desde los primeros tiempos de este. El jazz latino con el tiempo se enriqueció con influencias musicales procedentes de Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia y el resto de Latinoamérica. Sin embargo, a mitad de los años 40, la influencia cubana sobre el bop generó un estilo de fusión cuyo mejor exponente fueron la Big Band de Machito y los trabajos de Dizzy Gillespie, que integraban elementos característicos del bebop con ritmos afrocubanos. De todos los estilos que surgieron tras la era del swing, el Latin Jazz ha sido uno de los que ha disfrutado de mayor popularidad, y sus esquemas básicos no han cambiado demasiado a lo largo de su historia, a través del trabajo, por citar solo a los tres de los más importantes, de las orquestas de Tito Puente, Poncho Sánchez o Mario Bauzá. Durante los años 1970, el Latin Jazz se asentó de forma definitiva. Dentro de la amplia denominación del jazz latino, suele incluirse músicas tan diferentes como las de origen brasileño, bossa nova especialmente, las de origen cubano y otras de fusión con otras músicas de carácter latino, y de forma especial el tango. She walks to the sea. She looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. Mucho más apegados a los estilos tradicionales cubanos, incluso a la salsa, encontramos a músicos como Willy Bobo, Cachao, Carlos Patato Valdés, Jesús Alemany o Francisco Aguabella, además de orquestas que históricamente tuvieron una gran proyección comercial, como las de Xavier Cugat y Pérez Prado. Smooth jazz es un subgénero del jazz, y concretamente del jazz fusión, influenciado estilísticamente por el rhythm and blues, el funk y el bop. Thank you. How about it for the orchestra? Woo! The big band, the BBC Big Band, huh? A mediados de la década de los 70, el soul jazz experimentó un viraje hacia terrenos más comerciales, que tuvo como protagonistas a destacados músicos de jazz como Benson, que había registrado una serie de aclamados discos de la tradición bop. Se situó desde mediados de la década de los 70 como un fenómeno comercial con álbumes como Blessing o Give Me the Night. Whisper the words I love to hear. Cuddle up,
Baby, I'll make you feel alright. Because I need you, baby, to carry me on through all the years. Chuck Mangione, desde una perspectiva similar, se especializó en baladas que integraban elementos bop con melodías ligeras inspiradas en el pop más comercial, inaugurando en discos como Bella Vía o Chas in the Close Away el sonido característico de lo que luego se conocería como smooth jazz. También ya en los años 80, la banda Spyro Gyra obtuvo un éxito comercial sin precedentes con una música que mezclaba elementos del pop ligero, el soul y el jazz fusión. Destaca también la banda 4Play, del pianista estadounidense Bob James. El smooth jazz se desarrolló a partir de una reelaboración más comercial del legado que habían dejado los músicos de soul jazz y fusión, caracterizándose por el uso frecuente de sintetizadores, y donde el aporte general de la banda importaba más que cada uno de sus elementos por separado. Uno de los instrumentos más ampliamente asociados con este estilo es el saxo soprano, inspirándose en ejecutantes como Grover Washington, Wayne Shorter y Nathan Davis. El smooth jazz ha logrado bastante éxito como formato para radio. Desde 2007, la popularidad del formato, al parecer, comenzó a declinar en ese medio, siendo abandonado por algunas estaciones de renombre a lo largo de Estados Unidos. Lo que contrasta con el fuerte apoyo que continúan brindándole sus aficionados en conciertos y venta de grabaciones. El acid jazz surge de la innovación y fusión de géneros afroamericanos, aunque algunos autores también afirman la presencia de música disco y latina en este estilo. Tiene sus orígenes en Inglaterra a finales de los 80, como una alternativa más de la música de aquel entonces. Comienza a difundirse en discotecas locales para ganar popularidad a nivel nacional. El género tuvo su auge en los años 90, cuando muchas agrupaciones británicas se dieron a conocer internacionalmente. Entre ellas están Jamiroquai, Incognito y Brand New Heavies. Peterson y el DJ Chris Banks son los primeros en utilizar la denominación acid jazz. Un reconocido DJ inició la discoteca Talking Loud Saying Something en Londres. En 1990 deja acid jazz y funda Talking Loud. Ese sello musical produce artistas como Courtney Pink, MG, Cole, entre otros. El New Jazz es un estilo musical que nace a raíz del acid jazz británico de los años 80 y principios de los 90. Es menos común al lado de los otros subgéneros, pero aún así tiene la capacidad para desarrollarse en todo tipo de climas y ritmos sonoros. La música electrónica trajo consigo una revolución
y ejerció su influencia en el desarrollo del jazz. El jazz vuelve a ser escuchado, aunque de manera minoritaria, por la juventud. En muchas ocasiones es un género negado o camuflado con otras denominaciones que dan los artistas.